Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a las 8:45 a esta fase de entrevistas. Hoy un poco más temprano porque vamos a platicar con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, acerca de su más reciente viaje a Rusia y todo este tema de las vacunas Sputnik, que ha provocado preocupación en la población. Ya hay muchas dudas que aclarar, mucho que ahondar en ese tema. Pero antes de pasar con el canciller, saludamos a María Inés Rivera, que como todos los martes nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Mario, bien, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, como tú dices, pues para hablar en torno a este tema que ha causado ya bastante controversia, sobre todo desde el pasado viernes con el tema de esta aprobación de la ley que se tenía que llevar a cabo en el Congreso. Ya se hizo. ¿Qué pasos a seguir? Habrá que ver qué sucede con estas donaciones. Sin embargo, pues vamos a ponernos un poco en contexto de estas vacunas Sputnik que están pendientes aún en arribar a Guatemala. Por supuesto, y le damos la bienvenida al canciller Pedro Brolo para precisamente ahondar en este tema y que nos pueda explicar a la audiencia de Canal Antigua todo lo que hay detrás de este tema de las vacunas Sputnik, por qué los retrasos, cuáles son los escenarios que se plantea el gobierno de Guatemala de cara a los próximos meses, porque ya hay personas que fueron vacunadas con la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Así que le damos la bienvenida al canciller Brolo. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, María Inés. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto, canciller. Bienvenido aquí a las 8:45. Pues para hablar un poco acerca y para ponernos un poco en contexto, si nos puede empezar pues hablando, digamos, de esos puntos principales que se abordaron en su viaje a Rusia la semana pasada. Con mucho gusto, María Inés. Bueno, primero contarles que esta invitación se da el 12 de febrero del presente año, donde el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa me invita pues a visitarlo, a tener una visita para conversar sobre asuntos bilaterales y multilaterales y que programaríamos y coordinaríamos la visita en cuanto las situaciones de los protocolos sanitarios lo permitieron, y se hicieron las coordinaciones para establecer la visita la semana pasada. En esta visita, pues obviamente una de las prioridades fue abordar el tema de la vacuna Sputnik, una vacuna que, como ustedes saben, el Ministerio de Salud Pública negoció y estableció un contrato para la dotación de 16 millones de vacunas y se hizo un pago del 50% a través del Fondo Ruso de Inversión Directa. Y en ese sentido, pues se habían comprometido a enviar unas cantidades y suministros bastante significativos, pero empezamos a recibir dotaciones de 50,000, en este caso 3 de 50,000, lo que hacen una sumatoria de 150,000 vacunas Sputnik que han llegado a Guatemala. En ese sentido, pues en la visita tuve la oportunidad de reunirme con el Fondo Ruso de Inversión Directa, con el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, para manifestarle nuestra seria preocupación en torno a que no se estaban garantizando los suministros y los envíos ágiles que nos habían ofrecido, que le habían ofrecido al Ministerio de Salud en torno al contrato. Y por lo tanto que la situación en Guatemala estaba pues bastante preocupante y que dependíamos de tener mayor certeza de poder contar con las vacunas Sputnik V. En ese sentido, les comenté la cantidad del presupuesto que se había asignado para la compra de estas vacunas. La ministra de Salud había informado que tienen la proyección de vacunar a 11 millones de personas para el presente año, y en ese sentido se hizo un compromiso con COVAX para recibir 6.6 millones de vacunas para 3.3 millones de personas, y se decidió en base a la negociación que hizo el Ministerio de Salud Pública que las otras 8 millones de personas fueran vacunadas con Sputnik, puesto que habían garantizado el suministro de millones de vacunas en los primeros días después de haber realizado el pago. En ese sentido, pues también me reuní con el representante del Ministerio de Salud de la Federación Rusa, a quien también le manifesté la seria preocupación de poder contar inmediatamente con los suministros más altos de las dosis de las vacunas y poder contar con mayor agilidad en tiempo en Guatemala. Ahora, canciller, digamos, ¿cómo entender que esta situación se da en Guatemala? Porque, digamos, si uno ve a otros países de la región que también adquirieron la vacuna Sputnik,
no se han dado problemas como los hemos tenido acá. ¿A qué se le atribuye a esto? ¿A las condiciones, las cláusulas del contrato? ¿Por qué, digamos, Guatemala ha tenido estos retrasos cuando uno ve, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Colombia y todos los países que han comprado esta vacuna no han tenido los mismos problemas? Bueno, la información que yo recibí de parte del Fondo Ruso de Inversión Directa y del Ministerio de Salud de la Federación Rusa es que ellos están teniendo problemas en la producción masiva que esperan ellos resolver próximamente. Pero el otro tema es que ellos tienen un problema serio de que se les incrementaron los casos en Rusia y por lo tanto mucho del volumen de las vacunas están dedicados y destinados para atender la demanda nacional. En ese sentido es que se les ha dificultado la distribución para todo el mundo. Ahora bien, la respuesta que tuve yo después de las reuniones con el Fondo Ruso de Inversión Directa, con el representante del Ministerio de Salud e incluso con el canciller Sergei Lavrov, con quien tuvimos una reunión bastante amplia, duró aproximadamente 4 horas, en la cual pudimos abordar muchísimos temas de la agenda bilateral, multilateral, pero principalmente hice mucho hincapié en la necesidad de poder tener una reciprocidad de parte de Rusia por la confianza que Guatemala, el gobierno de Guatemala había depositado en la vacuna Sputnik V. En ese sentido, los 3 representantes de estas instituciones manifestaron que Guatemala sería una prioridad y me garantizaron, se comprometieron a incrementar el suministro y agilizar los envíos. Muestra de ello es que antes de regresarme a Guatemala, me manifestaron que van a enviar 400,000 dosis de vacunas, o sea que estaríamos pasando de las dosis de 50,000 en 50,000 a 400,000, comprometiéndose a incrementar el suministro y a incrementar la agilización del tiempo de llegada de las vacunas a Guatemala. En este sentido, regreso pues con el compromiso del gobierno de Rusia a través de todas sus instituciones, que cabe destacar que aquí hay tres instituciones que juegan un papel preponderante en el tema de la vacuna. Uno es el Fondo Ruso de Inversión Directa, que son los encargados de hacer la negociación, las alocaciones y de colocar, digamos, las vacunas en cada uno de los países a nivel mundial. El otro es el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. Ellos se encargan de hacer los registros sanitarios, las evaluaciones y los análisis correspondientes y también de autorizar el volumen que se le va a entregar al Fondo Ruso de Inversión Directa para que ellos puedan despacharlo y hacer la logística. Y el otro es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un papel predominante en el tema de los acuerdos y el seguimiento correspondiente. En ese sentido, tuve la oportunidad de reunirme con los 3 y regresar con un compromiso, el cual obviamente a los días, yo regresé el viernes en la noche, y todavía al día de hoy seguimos dándole seguimiento. Hoy tuve una conversación con el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, con el personal de la Embajada de Rusia en Guatemala, quienes me van a estar mandando ya pues las guías de los envíos de las vacunas y estamos trabajando para que ese compromiso se haga realidad y podamos nosotros contar con los suministros en mayor lote, en mayor número, en mayor volumen y también con la mayor agilidad correspondiente. Ahora, canciller, hoy en una de las declaraciones, pues digamos, decían que no se contaba con un cronograma de entregas de la vacuna Sputnik y que pues estaba considerando esta nueva opción de negociar y comprar la Sputnik Light. Tengo entendido, digamos, ¿qué significaría esto? Entonces, ¿está pensando y replanteando la opción de esta nueva vacuna? Definitivamente ellos ahorita todavía no nos han dado un cronograma. Están todavía pues en las negociaciones posteriores a mi visita para poder indicarnos cuánto y cuándo nos van a mandar. Este es un primer mensaje que lo vemos positivo. Obviamente no es totalmente positivo porque quisiéramos que vinieran millones de vacunas lo más antes posible, pero ellos nos están garantizando la llegada. En ese sentido, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa también comentó, me hizo el comentario y me expresó la posibilidad de que, como ellos están fabricando también la Sputnik Light, que se pueda incluir dentro del contrato
la Sputnik Light. Esto quiere decir que se tendría que hacer una renegociación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el Fondo Ruso de Inversión Directa para incluir que dentro de las dotaciones disponibles que estarían llegando, dentro de ese suministro podría incluirse Sputnik V y Sputnik Light. Ahora bien, canciller, la ministra de Salud hoy da declaraciones en donde, y ya la prensa internacional incluso a esta hora lo está replicando, en donde le exige a Rusia un plazo de 20 días para que entregue la segunda dosis, porque ya 150,000 personas fueron vacunadas con la primera dosis de Sputnik. Y la ministra pues prácticamente le está exigiendo a Rusia que devuelva el dinero, estos más de 600 quetzales que ya se dieron. Mi pregunta es, ¿esto cabe dentro de lo que usted fue a platicar? ¿Ese escenario es posible que devuelvan los 600 millones de quetzales? Bueno, dentro de los escenarios que se fueron a plantear y que fue la propuesta que llevé de parte del gobierno de Guatemala, es que se tiene el interés y la necesidad de renegociar el contrato. Esto quiere decir que si no nos están garantizando la disponibilidad y el suministro y la agilidad en tiempo de la llegada de las vacunas, entonces estamos pidiéndole al Fondo Ruso la renegociación con el Ministerio de Salud para que el 50% que ya se pagó se convierta en el 100% del contrato. Y en ese sentido, poder disponer del otro 50% que se tiene comprometido con el Fondo Ruso de Inversión Directa para poder hacer la compra de otras vacunas. Ellos me manifestaron que esto es totalmente factible, que están abiertos, hoy me lo reiteraron de nuevo y dicen que están con toda la disponibilidad de poder colaborar para poder ayudar a Guatemala que pueda conseguir la vacuna lo más rápido posible, pero que también tengamos las alternativas para poder conseguir otras. En ese sentido, también se le mencionó la alternativa de que de no contar con los suministros adecuados en tiempo y forma, la posibilidad de una devolución, para lo cual ellos también indicaron que están con toda la apertura de realizar esa devolución, pero la idea ahorita es que en base a los compromisos que ellos están haciendo con Guatemala y dado que ellos manifestaron incluso en la conferencia de prensa que tuve con el canciller Sergei Lavrov, él manifestó personalmente, públicamente ante los medios, que tienen conocimiento de las necesidades de Guatemala, que Guatemala sería una prioridad, que van a incrementar los suministros y la agilidad del tiempo y que se van a dedicar a ello. En ese sentido, es el mismo compromiso que hicieron los representantes del Ministerio de Salud de la Federación Rusa, como también del Fondo Ruso de Inversión Directa. Ahora, canciller, ¿cómo entender que se negocia un contrato y no se estipula un cronograma? ¿Cómo le explicamos eso a la población? Bueno, lo que sucede es que el contrato que negoció el Ministerio de Salud incluía anteriormente a la negociación del contrato, tenemos información de parte de la ministra de que se había asegurado que iban a llegar millones de vacunas a los pocos días de hacer la transferencia. En este sentido, pues se está viendo de que efectivamente cumplan con el contrato. Ellos manifestaron y me lo volvieron a manifestar el día de hoy, que darán estricto cumplimiento al contrato. Nosotros vamos a esperar a que ellos nos digan cuántos más vacunas y cuándo nos las van a mandar. Y en ese sentido, poder tener la disposición de ellos de poder renegociar el contrato y en el peor de los casos, pedir el dinero de vuelta. La idea es que no se tenga que hacer si es que ellos van a continuar con el suministro de las vacunas para Guatemala. Ahora, canciller, digamos, en este escenario de devolución de los fondos que ya planteaba Mario, Guatemala ha pensado, digamos, con toda esta evolución de la pandemia, incluso han salido términos como diplomacia de vacunas, en donde de verdad la decisión de negociar con otro país pues tiene implicaciones diplomáticas. Digamos, Guatemala ha tenido la intención de negociar con otros países para adquirir vacunas a través de otra forma, considerando sobre todo que se puede llevar a cabo esta devolución de fondos, que no tengamos vacunas y prácticamente eso nos hace empezar desde cero. Claro, bueno, nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos venido apoyando al Ministerio de Salud Pública para que el Ministerio de Salud Pública sepa y tenga información actualizada de cuáles son los países que están produciendo qué vacunas.
Y en ese sentido, desde el principio, nosotros empezamos a estrechar canales de comunicación. Por ejemplo, tuvimos esa comunicación que tuve con el canciller de India, donde logramos esa donación de 200,000 vacunas. Pero no podemos depender únicamente de las donaciones. México ya nos mandó también 150,000 la semana pasada. Nos ofreció mandarnos otras 150,000 para hacer un total de 300,000 de AstraZeneca. Y tenemos la información de que a mediados de la próxima semana estaría llegando 1.5 millones de vacunas de Moderna donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Adicionalmente a esto, se está haciendo de parte del Ministerio de Salud todos los acercamientos correspondientes con las otras fábricas, con Pfizer, con Johnson & Johnson y con otras más, para poder establecer ya los acuerdos y convenios necesarios de parte de ellos con cada uno de los fabricantes, como establece la ley de vacunación, para poder garantizar el flujo permanente, constante y de volumen necesario para poder garantizar la vacunación a los guatemaltecos. Así que digamos que la iniciativa de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso permitiría abrir la puerta para poder empezar a recibir, por ejemplo, vacunas como Pfizer o Johnson & Johnson. Ahora, canciller, solo para entender un poco más lo que usted nos ha explicado. Cuando usted dice renegociar el contrato, estamos hablando de que se obtenga la Sputnik Light, ¿es correcto? O sea, ya no vendría la segunda dosis. No, no necesariamente. Ellos garantizan la segunda dosis. He hecho parte de las conversaciones que se tuvieron el día de hoy, discúlpeme, es que ellos garantizan la segunda dosis y ellos estarían enviando en el tiempo necesario, según lo que nos informaron, la segunda dosis. Y van a cumplir con los compromisos del contrato. Eso es lo que me manifestaron. De hecho, pues parte de las negociaciones o digamos de las conversaciones que yo tuve con los representantes de estas entidades en Rusia es que podamos contar también con un documento o con una nota oficial donde ellos nos aseguran el compromiso del contrato, el cumplimiento del contrato, el incremento del suministro y la agilidad en los tiempos. El hecho de que se pueda incluir la Sputnik Light dentro del contrato, lo que permitiría es poder tener las dos opciones en caso sea necesario y que así lo determine el Ministerio de Salud Pública. Recordemos que es el Ministerio de Salud Pública el ente rector encargado de negociar o renegociar, en este caso, cualquier tipo de contrato con los fabricantes. Y en ese caso, pues ellos proponen esa otra alternativa en cuanto ellos tengan lista la distribución de la Sputnik Light. Ahora, canciller, digamos, usted menciona algo muy importante, que es justamente que es el Ministerio de Salud, el ente rector, ya sea de negociar o de renegociar este contrato. Es competencia, digamos, del Ministerio de Salud más que Cancillería. ¿Por qué la ministra de Salud no lo acompañó al viaje de Rusia, digamos, si esa debería de ser la competencia del Ministerio de Salud? Bueno, yo le sugerí a la ministra de que pues pudiera enviarme a alguien para poderme acompañar en las reuniones principalmente con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. No solo fui a tener esas dos reuniones, obviamente fueron la prioridad en materia de salud y por la importancia y urgencia que tenemos, pero tuve otras variedad de reuniones en temas académicos, económicos y de política y diplomacia, como también de los acuerdos de servicio aéreo entre países. Ella pues tomó la decisión que yo ya pues contaba con la información que correspondía y por lo tanto decidió que no iba a mandar a ningún delegado, puesto que consideró que nosotros podíamos atender la reunión en base a los lineamientos que habíamos determinado. Ahora, canciller, digamos, ante la opinión pública, el guatemalteco de a pie, se ha quedado una idea que pareciera que los 600 millones de quetzales se perdieron, que las vacunas ya no van a venir. ¿Qué responde el gobierno de Guatemala a través de su persona como canciller a esta idea que hay que decirlo, la gente lo cree, aunque no necesariamente sea verdad, pero la gente lo comenta y lo cree? Sí, Mario, definitivamente, gracias por esta pregunta porque me permiten la oportunidad de aclarar un tema sumamente importante. Hubo mucha desinformación en torno a que se había utilizado un intermediario, un broker, un externo. La ley de vacunación es muy clara en que no se puede utilizar y se tiene que negociar directamente.
En ese sentido, Human Vaccine, LLC Human Vaccine, es parte totalmente del Fondo Ruso de Inversión Directa, quien es parte del gobierno de la Federación Rusa. De hecho, ellos nos hicieron llegar una nota aclaratoria donde dice exactamente eso, a pedido pues, del gobierno de Guatemala por esa desinformación que se tenía. Tengan la certeza y la claridad de que todo se hizo de manera correcta. Yo tuve la oportunidad de estar en Rusia. No hay nada que podamos ver de manera irregular. Al contrario, todo estuvo muy bien. Y muestra de eso también fueron las declaraciones de la encargada de negocios de Rusia en Guatemala, de Larisa Plachinda, quien ha sido una funcionaria rusa que nos ha ayudado mucho en este tema. Y el primer día que llegaron las primeras 50,000 vacunas Sputnik V a Guatemala, ella en conferencia de prensa confirmó que todo se había hecho de manera correcta, legal, y que es una entidad parte del gobierno que simplemente es una parte de toda la amalgama de entidades que conforman todo este proceso de logística para la entrega, suministro y compraventa de la vacuna. Ahora, canciller, parte, digamos, de las declaraciones que daba usted respecto a su viaje a Rusia era que pues estaba considerando de parte de Rusia el trabajo de la producción de la vacuna Sputnik en América Latina, y esta puede ser otra fuente de la cual Guatemala puede ser surtida eventualmente. Quiere decir, digamos, ese escenario está contemplado, ¿esto facilitaría la entrega de las vacunas a Guatemala? Así es, definitivamente. Ellos también manifestaron que otra de las alternativas es la fabricación de vacunas que ellos están haciendo ahorita con México, con Argentina, con Brasil y posteriormente con Nicaragua, donde se estaría fabricando la Sputnik V, y por lo tanto nosotros también podríamos recibir estos suministros de parte de cualquiera de estos fabricantes en cuanto ya se tenga la disponibilidad. Ahora, canciller, estamos terminando el mes de junio. Prácticamente se nos fue el primer semestre del año. En el punto este que usted nos plantea de los escenarios de renegociar el contrato, de incluir quizá el Sputnik Light o devolución del dinero, en fin, los escenarios que ya nos planteó. La solución a esta situación actual, ¿en cuánto tiempo, digamos, lo han previsto ustedes que pueda haber una solución y que tengamos las vacunas en Guatemala? Bueno, las 400,000 vacunas que nos ofrecieron estarían llegando aparentemente, pues para agilizar la llegada, estarían llegando en dos envíos. Uno esta semana, llegando a Guatemala esta semana, y el otro saliendo de Rusia esta semana, viniendo a principios de la próxima. Ahí cumpliríamos con el compromiso que nos ofrecieron, que nos manifestaron, de tener las 400,000. A partir de ahí, nosotros estaríamos dándole el seguimiento correspondiente para que los suministros se mantengan, sean permanentes, constantes, continuos, y que sean dotaciones bastante más altas, no como 50,000, porque si no, no vamos a llegar a tener las 8 millones de vacunas que se tienen previstas para entregar este año. Y aparte, el Ministerio de Salud Pública está pues adelantando las gestiones. Esperamos que la iniciativa de ley pase en el Congreso entre hoy y mañana para poder tener la puerta abierta para recibir estas otras vacunas que estarían siendo compradas por el Ministerio de Salud Pública. Y adicionalmente estaríamos recibiendo a mediados de la próxima semana, aproximadamente, posiblemente entre martes y miércoles, 1.5 millones de vacunas de la fábrica Moderna que estarían llegando desde los Estados Unidos a Guatemala. Así que de esa manera, pues ahorita en el cortísimo plazo, estaríamos contando prácticamente con casi 2 millones de vacunas en Guatemala. Si tomamos en cuenta las 150,000 que llegaron la semana pasada de México, ya serían 2.050.000, esperando que lleguen las otras 150 millones que nos ofreció México. Y adicionalmente, pues tendríamos permanentemente una dotación de un suministro continuo de parte de Sputnik V, que es lo que nos ofreció el Fondo Ruso de Inversión Directa, adicionalmente a las negociaciones que ya están avanzadas con el Ministerio de Salud Pública para la compra de las siguientes vacunas.
Canciller, digamos, usted ha dejado claro y creo que concuerdo en que esto es competencia prácticamente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la negociación de las vacunas. Sin embargo, de parte de Cancillería, ¿qué seguimiento y qué apoyo le continuarán dando pues en el tema de vacunación al país? Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a través de las múltiples donaciones que hemos solicitado a otros países, muchas de ellas ya han llegado. Seguimos a través de nuestras embajadas tomando contacto. Por ejemplo, estamos dando seguimiento muy cercano al desarrollo de la vacuna Medigen que está desarrollando Taiwán, con quien ustedes saben que tenemos unas excelentes relaciones y han manifestado pues también que ya van muy desarrollados en esas fases, y a través de nuestras embajadas, de nuestros jefes de misión, hemos tenido esos contactos permanentes con las cancillerías para que nos mantengan actualizados de todo ese proceso y desarrollo de las vacunas. Vamos a seguir apoyando al Ministerio de Salud Pública en todo lo que podamos, lo que sea nuestra competencia. Recordemos, y quiero dar un ejemplo porque hoy pues hubo algún tipo de tal vez de confusión en torno a quién renegocia o si yo había ido a renegociar el contrato a Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores puede llegar, como yo llegué a Corea hace poco, a manifestarle al presidente de Corea y al canciller de Corea el interés del gobierno de Guatemala en adelantar negociaciones para el Tratado de Libre Comercio. Ellos lo vieron bien e inmediatamente pues se trasladó la negociación al ente competente. La materia rector es el Ministerio de Economía y por lo tanto ya tomaron contacto los ministerios de Economía de Corea con Guatemala y están haciendo la negociación de ese Tratado de Libre Comercio. Nosotros acompañamos todos los procesos, digamos, de las reuniones, de los seguimientos y de los canales de comunicación oficiales que se canalizan por la vía diplomática. Ahora bien, canciller, hoy precisamente diputados en el Congreso de la República están solicitando que se declare lesivo a los intereses de la nación este contrato de las vacunas rusas. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, yo creo que si nosotros tomamos como resultado que derivado de mi visita ya hay una demostración de buena voluntad del gobierno y de las entidades que conforman este proceso del tema de la distribución de vacunas, donde informan que ya estaría llegando una dotación que pasaría de 50,000 a 400,000. Yo me atrevería a decir que es muy prematuro decir que vamos a anular totalmente un contrato sin esperar el cumplimiento del compromiso que recibimos de parte del gobierno de Rusia. En este sentido, obviamente, también hay que ser muy pragmáticos, y la ministra de Salud lo sabe, en el sentido en que no podemos depender de las 16 millones porque sabemos que han tenido algún problema de producción masiva en Rusia y por lo tanto el hecho de que el 50% que ya se pagó se convierta en el 100% permitiría liberar los fondos comprometidos del otro 50% para la adquisición de otras vacunas y mientras tanto garantizar el suministro de la vacuna Sputnik, y de no ser así, entonces ahí sí pedir la devolución de los fondos, lo cual ellos manifestaron que están totalmente en apertura para poder hacer esa renegociación del contrato con el Ministerio de Salud. Ahora, canciller, ya acercándonos al final de la entrevista, digamos, para todos los guatemaltecos que le están viendo, usted sabe que este tema de la vacuna pues ha sido un tema controversial por la espera. ¿Cuál sería su mensaje final a los guatemaltecos respecto a este tema? Bueno, que se están haciendo todos los esfuerzos. Lamentamos mucho que pues no hayamos recibido los suministros de las vacunas Sputnik como se nos había manifestado de parte del Fondo Ruso de Inversión Directa al inicio, cuando se hizo el depósito, la transferencia internacional. Si ellos hubieran suministrado los millones de vacunas, no estaríamos en esta situación que lamentamos, pero ahora toca hacerle frente. Tenemos que salir de esta pandemia y tenemos que encontrar las soluciones adecuadas que sean prácticas para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y poder continuar ese proceso de vacunación. Yo sé que son momentos muy difíciles los que estamos atravesando en la humanidad. La pandemia ha tocado a muchos países, incluso los países que más volumen de vacunación tienen en su población están sufriendo también efectos devastadores con contagios muy, muy significativos, muy altos además.
Así que, así como tuvimos el año pasado una escasez de mascarillas y de pruebas, yo espero y tengo la esperanza y la fe de que vamos a atravesar un momento duro y después vamos a tener suficientes vacunas para poder estar bastante más tranquilos y poder llevar ese proceso de inmunización a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues gracias, canciller, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias, Mario y Marinés. Muy feliz noche. Feliz noche, canciller. Bueno, Marinés, un tema complejo. No sé yo cómo, bueno, ya planteó la ruta el canciller de cómo piensan solucionarlo. El tema acá es que estamos hablando que vamos a destiempo. Y el no tener las vacunas en el país, esto se convierte en muertes, porque hay mucha gente, en las últimas 3 semanas han muerto muchas personas por el tema del COVID y creo yo, es mi percepción, que hay un divorcio entre la cartera de salud y la Cancillería. Claro, Mario, ¿no? Y sobre todo creo que el canciller lleva la razón en el que este no es un tema de negociación de parte de Cancillería, fue el Ministerio de Salud quien prácticamente negoció el contrato y yo considero que tuvo que haber un acompañamiento de parte del Ministerio de Salud a Rusia, por supuesto, pero lamentable, ¿no? Porque como tú dices, esto nos hace empezar prácticamente de cero si existe esa devolución de fondos. Ojalá no sea así. Bueno, 9:30 vamos a hacer una pausa para continuar con las noticias y nosotros retomamos a las 10 de la noche.